Bienvenidos a todos. Es bueno saber que este curso de formación que llamamos PFI en su forma breve está llegando a tantos hermanos en todo el mundo y es bueno saber que cada lección está siendo seguida por muchas personas en diferentes idiomas. Les deseamos lo mejor a todos y que este programa de formación integral sea un estímulo para el crecimiento personal, para servir mejor a Dios y a los hermanos. Hoy escucharemos de un hermano muy querido desde la India, Cyril John, con un tema querido muy cercano a él, lo que es la intercesión. Cyril está casado y tiene 4 hijos. Ha sido muy activo en su arquidiócesis y ha desempeñado papeles en la Renovación Carismática Católica. Es miembro del Servicio Internacional de Comunión de Caris y también el coordinador de la Comisión de Intercesión. Le escuchamos con especial interés en un tema que puede abrir nuestros corazones y mentes a una misión especial e importante que tiene el potencial de llegar a cada persona en cada rincón de la tierra. Oremos un momento invocando al Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos y ahora pedimos que nuestro Espíritu Santo nos acompañe, que nos acompañe en este caminar de intercesión, que nos ayude a abrir nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros labios a poder interceder por nuestras comunidades, por nuestras parroquias, por nuestras familias y por esas personas que tanto lo ocupan. Ven, Espíritu Santo, y acompáñanos en cada momento. Amén. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a la enseñanza del programa de formación de Caris de hoy. Hoy vamos a ver el tema de la intercesión. Ahora bien, ¿qué es la intercesión? Según el diccionario Oxford, la intercesión es una oración o petición en favor del otro. El Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 2647, dice: la oración de intercesión consiste en pedir en favor de otro. Es casi lo mismo. El Catecismo de la Iglesia Católica, de nuevo en el número 2634, dice: la intercesión es una oración de petición que nos lleva a orar como lo hizo Jesús. Esto es muy importante. La intercesión es la oración que hizo Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, especialmente de los pecadores. Ahora, amigos, también vemos que Jesús está intercediendo sentado a la derecha de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? ¿Y por qué intercede Jesús? Eso lo dice San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así, la intercesión nos lleva a un sagrado vínculo con Jesús, el Hijo de Dios entronizado. Por eso, la Escritura llama a todos los cristianos colaboradores de Dios. Ahora bien, la intercesión es también lo que María hizo y sigue haciendo. Desde una perspectiva católica, el poder intercesor de la Virgen María tiene raíces bíblicas y patrísticas. Los primeros padres de la Iglesia, como San Justino mártir y San Ireneo, reconocieron a María como la nueva Eva. El poder intercesor de María
se encuentra en su papel de reina y madre, prefigurado en el primer libro de los Reyes, cuando Betsabé, la madre del rey Salomón, hizo una petición. El rey le dice: «Pide, madre mía, porque no te lo voy a negar». Lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 20. En el capítulo 2 de Juan vemos que ocurre lo mismo, o incluso en modo más eficaz en los versículos 1 a 11, donde vemos que el poder intercesor de María se revela en las bodas de Caná. La misma María no se resistió a ser intercesora cuando se dio cuenta de que no había más vino en las bodas. ¿A quién pidió ayuda? A su propio Hijo, Jesús, y no lo pidió en vano. Cuando notó la escasez del vino, María intercedió con una confianza aún mayor que la de la reina Betsabé. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Y sabemos que Jesús le dijo: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los criados: «Hagan todo lo que Él les diga». Capítulo 2 de Juan, versículo 3 a 5. A una palabra de su madre, Jesús realizó el milagro convirtiendo el agua en vino muy delicioso. Ella tenía la confianza de que Él no rechazaría su oración, y no lo hizo. Este es el único momento en el que María se afirma, porque María conocía su poder y tenía la confianza de que Jesús no la rechazaría. Así que la intercesión es lo que María hizo en Caná y lo que María sigue haciendo incluso ahora. Ahora, queridos amigos, cada cristiano es llamado a ser un intercesor. Esto lo dice muy claramente San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: «Ante todo, pues, pido que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad». Ahora hay algunas cosas que debemos tomar nota de esta importantísima palabra de Dios que nos exhorta a la intercesión. San Pablo comienza diciendo: «Ante todo». ¿Qué significa esto? Pues se dirige a cada cristiano, a cada creyente, a cada bautizado, y dice: «Podéis tener muchas cosas que hacer, pero lo primero de todo», eso quiere decir que es más importante que cualquier otra cosa, es la primera responsabilidad de todo creyente. Insto a que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos. Así pues, hemos de orar por todos y todos han de orar por los demás. Pues, queridos amigos, a veces tendemos a pensar que la intercesión es responsabilidad de unas pocas personas que están llamadas a ser intercesoras. Pero esa no es la idea que nos da San Pablo. Según San Pablo, es responsabilidad de todos los creyentes. Creo que usted sabe de esto. Estamos en un ministerio particular, como el ministerio de la alabanza y de la adoración, el ministerio de sanación, el ministerio de consejería en el grupo de oración, comunidad, y tendemos a pensar que la intercesión es la responsabilidad de unas pocas personas que se dedican a este ministerio. Hago esta ilustración. Cuando llega un nuevo liderazgo, buscan gente y pueden encontrar personas con diferentes dones y pueden decir: «Bueno,
Eres bueno en el canto y la música, pues estarás en el ministerio de música, alabanza y adoración. Eres bueno en la predicación, estarás en el ministerio de proclamación. Eres bueno con el carisma de la curación, estarás en el ministerio de curación. Tienes el don de la palabra de conocimiento, estarás en el ministerio de asesoramiento. Y luego miran a la gente que tiene buenos músculos y les dicen que estén en el ministerio de servicio para poner las sillas y el sistema de sonido. Luego miran a las personas que son hermosas y guapas y dicen que estén en el ministerio de la recepción. Luego, después de asignar todo, ven a algunas personas que no están específicamente dotadas para nada más, así les asignan estar en el ministerio de intercesión. Eso es lo que tendemos a pensar, que el ministerio de intercesión está destinado a personas que no tienen ningún otro don. Pero la comprensión de San Pablo sobre la intercesión es muy diferente. Es para todos y tenemos que interceder por todos. Y luego San Pablo especifica para los reyes y los que ocupan altos cargos. San Pablo también nos da la razón de por qué debemos hacer esto. Para que podamos llevar una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Saben que hoy en día, si no somos capaces de llevar una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad, es porque no hemos intercedido lo suficiente por los que ocupan altos cargos, altas posiciones en la iglesia, en la comunidad, altas posiciones en el mundo secular, en nuestro propio país y en nuestra propia provincia. Así que, queridos amigos, esta es la responsabilidad de cada creyente. ¡Aleluya! Lo segundo que San Pablo trata de poner de manifiesto es que Jesús quiere que todos se salven. Esta es la razón por la que debemos ser intercesores. Lo vimos en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, versículo 4. Desea que todos se salven y él mismo está involucrado en ese ministerio. En tercer lugar, se trata de una alianza divino-humana, porque la intercesión es un ministerio en el que participa el propio Jesús. Jesús está sentado a la derecha del Padre intercediendo. Y cuando intercedemos, en realidad estamos comprometidos en esta alianza divino-humana. ¡Aleluya! Eso es lo más atractivo de que estemos comprometidos en un ministerio en el que Jesús mismo está. Y 4. Somos responsables de orar por los que tienen autoridad. En la iglesia primitiva, en Hechos 4, cuando Pedro y Juan estaban ante el Sanedrín, toda la iglesia oró. Y de nuevo, en Hechos 12, cuando Pedro estaba en la prisión, toda la iglesia oró. Así que necesitamos orar por las autoridades. San Pablo dice muy categóricamente en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8, «Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos santas». No quiere decir que solo los hombres, sino que hombres y mujeres deben orar levantando manos santas. En 1 de Samuel 12, 23 dice, «Lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de orar por ti». De hecho, la palabra de Dios pone de manifiesto que si no intercedemos lo suficiente, entonces es una falta, una omisión por nuestra parte. Así que somos llamados a ser intercesores y llamados a interceder por todos, llamados a interceder por los que tienen autoridad. Por eso Jesús dijo en el capítulo 21 de Mateo, versículo 13, «Mi casa será llamada casa de oración». ¡Aleluya! El Papa Francisco en Evangelii Gaudium, párrafo 283, dice, «Los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes intercesores». Sí, tenemos estos ejemplos en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La intercesión
es como una levadura en el corazón de la Trinidad. Es una forma de penetrar en el corazón del Padre y descubrir nuevas dimensiones que pueden iluminar situaciones concretas y cambiarlas. En efecto, la intercesión es una oración trinitaria. Nuestras oraciones se elevan al Padre por medio de Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo. Ahora, la intercesión es el alma y el corazón de la misión. En su encíclica Redentoris Missio, San Juan Pablo II asignó una subsección sobre oración y sacrificio por los misioneros. En el párrafo 78 escribió: la oración debe acompañar el viaje de los misioneros para que el anuncio de la palabra sea eficaz por la gracia de Dios. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco ha reservado un subtítulo sobre el poder misionero de la oración de intercesión. El párrafo 281 dice: hay una forma de oración que nos estimula particularmente a la entrega evangelizadora y nos motiva a buscar el bien de los demás. Es la intercesión. Ahora tenemos también este hermoso ejemplo de los dos patrones de la obra misionera asignados por la Iglesia. Por ejemplo, tenemos a San Francisco Javier y por otro lado tenemos a Santa Teresa de Lisieux. Ahora bien, queridos amigos, cuando tomamos la vida de estos dos santos, hay un gran contraste entre ellos. Por un lado tenemos a San Francisco Javier, que viajó desde Europa hasta Asia, recorrió 50 reinos de su época, aprendió idiomas, predicó el Evangelio, curó a la gente, la convirtió y la bautizó. Por otro lado, tenemos a Teresa, que fue una monja de clausura, vivió solo 24 años. Ahora bien, ¿cómo podría ser la patrona de la obra misionera de evangelización cuando no ha predicado el Evangelio en ninguna parte? Saben que esto se debe a que la Iglesia cree firmemente que la evangelización, la misión, no puede tener lugar solo con el anuncio, solo con el trabajo misionero. Necesitamos igualmente la intercesión. Por eso Santa Teresa evangelizó con su intercesión, ofreciendo sus sufrimientos y sacrificios. Así que necesitamos la intercesión para la misión. Ahora vamos a echar un vistazo a la intercesión profética. ¿Qué es la intercesión profética y en qué se diferencia de la intercesión habitual? Sé que cuando les hablo de ella, algunos de ustedes tal vez no hayan oído hablar de la intercesión profética. Tal vez estén familiarizados con la intercesión. Ahora quiero darles un ejemplo. Ustedes saben, cuando estábamos organizando un programa de formación en Alemania, Fulda, en octubre del 2018, el Señor nos dio una profecía, y esto fue del Evangelio de Lucas capítulo 5, versículos 3 al 4, donde Jesús, sentado en la barca de Pedro, le está pidiendo que mueva la barca a las aguas profundas para una mayor pesca. Ahora, muchos de nosotros, como intercesores, hemos estacionado nuestras barcas en la orilla, porque ya sabemos que moviéndonos hacia aguas profundas, nos enfrentamos a muchos desafíos, incluyendo la tormenta y el viento. Ahora es muy fácil, cómodo para nosotros estar en la orilla, así que hemos aparcado nuestros barcos. Ahora aquí el Señor nos pide que movamos las barcas a las aguas profundas para enfrentar algunos de los desafíos y luego ir a las profundidades para una gran pesca. Cuando uno está en la orilla, solo pesca un pez a la vez, mientras que cuando se va hacia aguas profundas, somos capaces de tener una gran pesca. Eso es la intercesión profética, trasladar nuestras barcas de la orilla a aguas profundas para conseguir una mayor pesca.
Me gusta contar una historia. Sabes que había dos albañiles trabajando. ¿Entiendes el término albañil? Son las personas que trabajan con ladrillos. Alguien estaba observando a estas dos personas. El primero estaba muy decepcionado, estaba descontento, solo estaba poniendo un ladrillo sobre el otro. Va hacia él y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Él dijo, estoy poniendo un ladrillo sobre otro. Estaba haciendo eso, poniendo un ladrillo sobre el otro, porque es un albañil. Ahora el hombre vio al otro albañil. Estaba cantando, se regocijaba, estaba feliz. Fue y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y él le dijo, estoy construyendo una catedral. Aleluya. ¿Ves la diferencia? Ambos están haciendo el mismo trabajo, poniendo un ladrillo sobre otro, pero el primero solo puede ver un ladrillo a la vez mientras lo pone, mientras que el segundo albañil, aunque está poniendo un ladrillo sobre otro, puede ver todo el proyecto de la catedral, que es el plan maestro del arquitecto principal. Esta es la diferencia entre la forma tradicional o actual de intercesión y la intercesión profética. En la intercesión habitual, intercedemos, sí, intercedemos según nuestra mente, intercedemos según lo que la gente nos pide que intercedamos. Es como colocar un ladrillo sobre otro. Mientras que en la intercesión profética es el Señor quien nos revela las cosas. Entonces tenemos una visión más amplia y una comprensión más clara de lo que estamos haciendo. Así que la intercesión profética es algo así como interceder conociendo los planes de Dios. Ahora, hablando de la intercesión, tenemos esta hermosa palabra de Dios del capítulo 62 de Isaías, versículos 6 y 7. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén. Ahora mientras escuchan esta palabra de Dios, les pido que sustituyan Jerusalén por el nombre de su propio país. Sobre tus muros, oh México, sobre tus muros, oh Estados Unidos, sobre tus muros, oh Francia, sobre tus muros, oh Uganda. Sustituimos el nombre de nuestro propio país. Sobre tus muros, oh Uganda. He puesto vigilantes. Ahora el Señor nos ha puesto como vigilantes. ¿Qué hacen los centinelas? Es muy importante. ¿Duermen? ¿Descansan? No. El vigilante no debe descansar, no debe dormir. Él está siempre vigilando, porque un enemigo, ladrón, no debe entrar en el local en el cual él es el vigilante. Puede ser una empresa, una fábrica, un complejo residencial, lo que sea. Así que el vigilante siempre está vigilando, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Nunca, ni de día ni de noche callarán. No descanséis ni les deis tregua hasta que restablezcan a Uganda y haga de ella el orgullo de la tierra. Aleluya. Así, queridos amigos, ustedes y yo somos los vigilantes del reino de Dios y debemos seguir vigilando para que el enemigo, ya saben quién es el enemigo, el maligno, Satanás y sus compañeros, no entren, no roben, no saqueen y no nos dominen. Así que nosotros, como intercesores, tenemos que ser personas que vigilan, y eso es posible a través de la intercesión profética. Así que en la intercesión necesitamos mantener nuestros ojos y oídos fijos en lo que se está moviendo en el corazón de Dios. Cuando lo percibimos y de consecuencia oramos, eso es intercesión profética. Así que tenemos que estar observando, tenemos que ver lo que se está moviendo en el corazón de Dios. El Señor nos revela esas cosas y cuando intercedemos se convierte en intercesión profética.
Amigos, en el capítulo 22 de Ezequiel, versículo 30 dice, He buscado entre ellos a alguien que construyera un muro y se pusiera en la brecha delante de mí en favor de la tierra, para que no la destruyera, pero no encontré a nadie. Ahora tenemos que entender el contexto en el que el Señor está diciendo esto. El capítulo 22 de Ezequiel habla de los crímenes de Jerusalén. Tiene una larga lista de crímenes cometidos por el pueblo, los príncipes, los sacerdotes, los profetas de Jerusalén. Y Jerusalén estaba a punto de ser castigada, y ese es el momento en que el Señor está hablando. He buscado a alguien entre ellos. Ya sabes, está mirando hacia abajo, está buscando, está escudriñando a alguien. ¿Para qué? Para reparar el muro y entrar en la brecha. Saben que hubo una brecha en la relación entre Jerusalén y Dios. El intercesor tiene que ponerse en la brecha y reparar el muro. Así que el Señor está buscando a alguien que se ponga en la brecha en nombre de la tierra, para que no la destruya, y no he encontrado a nadie. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así pues, queridos amigos, a partir de esto nos damos cuenta de que el Señor sigue buscando intercesores. Esta es una de las cosas que se ha establecido a través de la experiencia de tantos intercesores, que de vez en cuando el Señor sigue buscando intercesores. Ustedes saben, especialmente cuando hay accidentes, cuando hay castigo, cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación, cuando hay un huracán, el Señor está buscando intercesores. Muchas personas han dado testimonio sobre esto. Ahora, este es el testimonio de Jennifer Leclerc. Ella es de los Estados Unidos de América. Ella fue a Nicaragua para la misión. Ella cuenta sobre su primera experiencia de intercesión profética. Mientras dormía, una noche me desperté. Al despertar, percibí en mí como un sentimiento depresivo, como un sentimiento negativo, y sentí como si alguien hubiera muerto. Tenía ganas de huir de ese lugar, y luego me senté en mi cama y me preguntaba qué estaba pasando, y sentía que no era capaz de distinguir lo que me estaba pasando. Me senté allí durante 20 minutos. Ese fue el momento en que el Señor me susurró al oído, diciendo, Jennifer, así es como se siente la gente de Nicaragua. Reza. Y entonces recé por Nicaragua. Así hay muchas personas que tienen esta experiencia del Señor que les habla. Cuando estuve en Costa Rica, una mujer, después de mi enseñanza sobre la intercesión profética, vino hacia mí y me dijo, el Señor me mostró un sueño. En el sueño veía el techo de mi casa que temblaba y se caía. Y entonces dice, me desperté de mi sueño, fui y llamé a mi madre y las dos salimos corriendo de nuestra casa y estuvimos esperando allí a que ocurriera el terremoto, pensando que esto iba a ocurrir inmediatamente. Pero en realidad no pasó nada, así que volvimos a dormir. Pero después de 3 semanas hubo un terremoto en México. En ese entonces ella no lo entendió. Murieron unas 360 personas. Solamente cuando estaba escuchando la enseñanza sobre la intercesión profética, me di cuenta de que era el Señor quien me llamaba pidiéndome que orara para que no haya el terremoto, pero yo no entendía. Así que, queridos amigos, el Señor sigue llamándonos a tener esta experiencia. Entonces pueden decir, ¿por qué no somos capaces de entender? Muchas veces no somos capaces de entender porque, como saben, estamos tan ocupados con lo que el mundo nos dice, con lo que el mundo nos habla, que no tenemos tiempo, no tenemos paciencia para escuchar lo que el Señor nos habla. En segundo lugar, es porque escuchamos al Señor que nos habla, pero no entendemos.
Es como si el Señor llamara, Samuel, Samuel. Samuel oyó, pero no entendió quién le llamaba. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. Así que en la intercesión profética tenemos que ser sensibles a lo que el Señor nos está hablando. Ahora, otra palabra de Dios es Habacuc capítulo 2, versículo 1. Me pondré en mi puesto de guardia y me apostaré sobre el muro. Vigilaré para ver qué me dice el Señor y qué responde a mi queja. Ahora, queridos amigos, hay una diferencia entre Ezequiel capítulo 22, versículo 30 y Habacuc capítulo 2, versículo 1. En el primero, el intercesor es pasivo y el Señor está hablando, el Señor está revelando. Puede ser que el intercesor esté durmiendo, puede ser que el intercesor esté cocinando, puede ser que el intercesor esté viajando, puede ser que el intercesor esté orando, pero esta intención de oración en particular es dada por el Señor. Mientras que en el segundo, Habacuc capítulo 2, versículo 1 dice, me pondré en mi puesto de guardia. Así que el intercesor está de pie en la torre de vigilancia, pidiendo al Señor, Señor, háblame, responde a mi queja. Así que aquí el intercesor espera al Señor y el Señor habla. Y eso es lo que ocurre en la intercesión profética. En la intercesión profética damos 6 pasos. Uno de los pasos es pedirle al Señor sobre qué cosa rezar. Otro paso es pedirle al Señor cómo orar. Así es el Señor quien habla. Recuerdo cuando realizamos el curso de formación de intercesión con el ICCRS en el 2015 en Quebec, Canadá. Por primera vez fue una gran reunión de 520 personas de 42 países. Los participantes fueron divididos en 40 grupos y enviados a orar en diferentes grupos. Creo que en 3 o 4 ocasiones fueron a rezar. Un día les dimos los nombres de diferentes países y a uno de estos grupos le tocó el nombre de Guatemala para orar. Así que mientras oraban, el Señor les dijo que oraran por la corrupción en Guatemala. Así que oraron por la corrupción en Guatemala. Por lo general, cuando les doy enseñanzas sobre la intercesión, les digo una cosa. Los intercesores proféticos escriben los titulares de los periódicos que salen en la mañana. Así que dije esto en Quebec y no todos pudieron creerlo. En este grupo en particular estaba Brian Sullivan. Brian es de Canadá, es el coordinador del Servicio Nacional de Comunión en Canadá ahora mismo, así que estaba en este grupo y me envió un correo después de unas 2 semanas y estaba muy emocionado cuando envió el correo y me dijo, Cyril, nos dijiste que los intercesores proféticos escriben los titulares del periódico del día siguiente y me envió un recorte de papel con una fotografía con una nota. Esto ha salido en la primera página del periódico. Esta es la fotografía del presidente de Guatemala. Fue arrestado por corrupción y fue enviado a la cárcel. Aleluya. Más tarde, cuando estaba dando una enseñanza sobre la intercesión profética en uno de los países, la Coordinadora Nacional de Intercesión en Guatemala estaba presente y se levantó y dijo que no solo el presidente, más tarde también el vicepresidente fue arrestado y enviado a la cárcel. Aleluya. Cuando pedimos al Señor, el Señor nos habla. Ahora el Señor les dijo, oren por la corrupción en ese país. Y cuando rezaron,
sus oraciones fueron respondidas. Así que cuando rezamos tenemos que buscar realmente la voluntad de Dios en las circunstancias dadas. El Papa Francisco, durante su audiencia general del 14 de abril del 2021, compartió una enseñanza sobre la intercesión. El Santo Padre preguntó: ¿cómo rezo? ¿Como los loros o rezo con el corazón? ¿Cómo rezo? ¿Rezo con la certeza de que estoy en la iglesia y de que rezo con la iglesia? ¿O rezo un poco según mis ideas y hago que mis ideas se conviertan en oración? Ahora bien, aunque el Santo Padre no utilizó una palabra como intercesión profética, el Santo Padre está diciendo que no debemos rezar como loros. No debemos rezar algo según mis ideas y hacer que mis ideas se conviertan en oración. Así que el Santo Padre está diciendo: esta es una oración pagana, no cristiana. Aleluya. Esto es lo que el Santo Padre nos está enseñando sobre la intercesión. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: tenemos plena confianza de que Dios nos escucha si le pedimos algo conforme a su voluntad. Esa es la confianza que tenemos. Así que cuando intercedemos proféticamente, intercedemos según su voluntad, y entonces Él nos escucha. Por eso hay mucha emoción en la intercesión profética, porque intercedemos según la voluntad de Dios y las oraciones son respondidas. Es por eso que ahora tenemos muchos grupos de intercesión profética en todo el mundo. Ahora una cosa puede venir a nuestra mente: ¿la intercesión profética está en la Escritura? Yo diría que sí, está muy presente en la Escritura, incluso desde el primer libro de la Biblia, libro del Génesis capítulo 18, versículo 17. ¿Dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar? ¿Qué estaba pensando el Señor? El Señor estaba contemplando lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra, y el Señor está diciendo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? ¿Se escondió el Señor de Abraham? No, el Señor no se escondió de Abraham. Y sabemos que tampoco Abraham fue a Sodoma y Gomorra a decirles lo que el Señor decía. Lo que hizo Abraham fue interceder. Esta intercesión fue una intercesión profética. Por lo tanto, ¿qué es la intercesión profética? Hay dos palabras en esto: profeta e intercesión. Un profeta es alguien que oye lo que el Señor habla, alguien que escucha al Señor. Nuestro entendimiento habitual de un profeta es que el profeta comunica lo que escucha a la gente. Pero en la intercesión profética, el profeta, en lugar de comunicar lo que escucha del Señor que le está hablando, lo traduce en intercesión. Eso se convierte en intercesión profética. Así que aquí Abraham estaba haciendo intercesión profética. Aleluya. Ahora bien, amigos, también pueden tender a pensar: ¿pero hay algún ejemplo en la iglesia de intercesión profética? Sí, quiero darles un ejemplo. El 13 de septiembre de 1935, Sor Faustina estaba rezando, y esto lo ha registrado en su diario. Estaba sentada en su celda rezando cuando de repente tuvo una visión. Vio un ángel, pero este ángel era el ángel de la destrucción, porque este ángel tenía una espada en la mano y de sus alas salían fuego. Y el ángel avanzaba hacia una ciudad para destruirla. Ella dice, por obvias razones, no quiero mencionar el nombre de la ciudad, pero ella lo sabía. Es entonces, dice ella,
cuando comencé a rezar por esa ciudad, pero no pasó nada. En ese momento, ella intensifica su oración. Es el momento en que se eleva y tiene una visión. Ve la Trinidad, ve el cielo y empieza a rezar una oración que nunca antes había recitado. Una oración que le fue dada por el mismo Señor. Y reza esa oración. Luego dice, cuando empecé a rezar esta oración, vi que el ángel perdía su poder y se retiró. Así la ciudad se salvó. ¡Aleluya! Ahora bien, ¿fue esta una intercesión profética? Sí lo fue. Y esa oración se ha convertido en la oración de la Iglesia. Así que en la intercesión nos identificamos con las necesidades y cargas del pueblo, mientras que en la intercesión profética nos identificamos con las cargas del Señor. Es lo que el Señor nos dice. De lo contrario, nos guiamos por nuestra propia mente, nos guiamos por lo que la gente nos dice. No hay absolutamente nada malo en rezar por todas esas intenciones. Tenemos que rezar por nuestras propias intenciones, tenemos que rezar por las intenciones que nos pide la gente, pero al mismo tiempo también debemos encontrar un espacio, debemos encontrar un momento en el que podamos interceder por cosas más amplias. Ven, Señor Jesús, ven, Maranatha. Debería ser el tema final de nuestra oración, para que venga el reino de Dios. Y eso solo es posible cuando somos capaces de entender lo que se mueve en el corazón de Dios. Ahora, queridos amigos, antes de concluir, quiero reflexionar con ustedes y hacer esta pregunta. ¿Por qué esta nueva forma de oración? Normalmente no nos gusta el cambio. A ninguno de nosotros nos gusta cambiar. Hemos estado rezando de esta manera durante los últimos 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. ¿Por qué deberíamos cambiar? Sí, tenemos que cambiar. ¿Sabes? La intercesión profética es una señal profética del tiempo para una nueva y poderosa ola del Espíritu Santo. Los tiempos están cambiando y tenemos que cambiar de consecuencia. Yo también empecé a pensar en esta línea. ¿Por qué debemos tener esta nueva forma de oración? Y veía que la intercesión profética se estaba extendiendo como si nada en la iglesia. Entonces le preguntaba al Señor por qué en los últimos 7 años esta intercesión profética se ha extendido así en la iglesia. Y creo que el Señor respondió a mi propia pregunta a través de una profecía que vino de Canadá. Esta profecía me fue enviada por Brian Sullivan. Se trata de una profecía recibida en su grupo en la que el Señor dice: estoy dotando a mis intercesores de una visión celestial y una fuerza sin igual. Aleluya. ¿Qué está haciendo el Señor? Nos está dotando a los intercesores de percepciones celestiales, no de percepciones humanas, de percepciones celestiales y de una fuerza sin igual. Nos está dando la fuerza y el Señor está diciendo: son mis armas secretas. Nos convertimos en las armas secretas en manos del Señor. Y el Señor continúa: en este tiempo de turbulencia los estoy comisionando como mis agentes secretos. Así que nos estamos convirtiendo en los agentes secretos. ¿Entiendes cuál es el significado de agentes secretos? Nuestras propias naciones tienen las agencias secretas. Ellos hacen todo tipo de cosas ocultas. Y esto es lo que el Señor
está diciendo a los intercesores proféticos que ustedes son los agentes secretos del reino de Dios, los agentes secretos del reino de Dios. ¿Para qué? Para destruir los poderes de las tinieblas y los planes del enemigo. Aleluya, aleluya. Así que, queridos amigos, los tiempos están cambiando, las tecnologías han cambiado y creo que el Señor nos está equipando, dándonos poder en la intercesión profética, porque esta es la necesidad de esta hora, según los signos de los tiempos. Recemos por todo el mundo, recemos por la iglesia, recemos por la renovación, y el Señor nos va a bendecir. El Señor está haciendo algo sorprendente, algo nuevo. El Señor nos va a bendecir con un nuevo Pentecostés en la iglesia. The Amén. Lord is going to bless us with a new Pentecost in the church. Amen. Pues qué excelente formación nos acaba de dar Cyril Young. Vamos a profundizar un poquito en, en algunos puntos que nos señaló Cyril Young. Comenzamos con repasar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2647, que nos describe qué es la oración de intercesión. Y es la oración para pedir en favor de otro. El intercesor por excelencia, pues es nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo en 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, palabra de Dios. Aquí nos dice un solo mediador, un solo Dios. Realmente el intercesor por excelencia es nuestro Señor. Entonces, Él en este ministerio de intercesión nos invita a participar. Su corazón nos abraza para que también nosotros intercedamos. Un solo mediador. Nos invita a ser parte de su intercesión. ¿Sí? Nos dice también en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2634, dice, la oración de intercesión nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. La oración de intercesión nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús, es decir, nos hacemos parte de su oración en la medida en que intercedemos. Y pues, ¿para qué la intercesión? ¿Cuál es la meta grande? ¿Cuál es el gran deseo de Dios de la intercesión? Eso lo vemos en 1 de Timoteo 2:4, que nos dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. Ese es su gran deseo. Esa es su gran meta. Es lo que llamamos el plan universal de salvación. Es que participemos con Él en la eternidad. Vemos, por ejemplo, a Lázaro. ¿Sí? El Señor resucitó a Lázaro. Pero ¿qué pasó después con Lázaro? Pues se volvió a morir, ¿verdad? Pero las palabras que le dijo a Marta, dice, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y Lázaro volvió a morir, pero en el deseo de Dios está
que Él viva y todos vivamos eternamente en su corazón. Eh, y tenemos que tener esto en claro, o sea, ¿cuál es el deseo más profundo de Dios? Que todos se salven y que todos participemos de su gloria. Pongo un ejemplo, a veces podremos ir a orar por un enfermito, y hay que orar por su sanidad, sí, definitivamente, por su liberación, sanidad física, sanidad interior, liberación, sanidad mental, lo que sea. Pero no hay que perder la meta que Dios quiere, la más importante, que se salve. Entonces, siempre que oremos, tenemos que evangelizar también para que se llegue a esa meta, ¿sí? Esa era la gran meta, es la gran meta del Señor. Él vino, cuando vino al mundo, y bueno, y todavía obra, todos los milagros, pues bueno, se compadecía de la gente y sanaba, multiplicaba los panes, daba de comer, sanaba, tocaba, predicaba, etcétera. Pero ¿cuál era la meta a largo plazo? ¿Qué era lo que él buscaba? La salvación de todos los hombres. Entonces, en nuestra intercesión también tenemos que estar pensando en eso, ¿verdad? En el gran deseo de Dios. Y vemos también a nuestra Madre Santísima como modelo de intercesión que nos lleva a Jesús. Veamos, repasemos las bodas de Caná, su intervención en San Juan capítulo 2 versículos del 3 al 5 dice la palabra de Dios, y no tenían vino porque se les había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Palabra de Dios. Vemos aquí de entrada que nuestra Madre Santísima, antes que nada, está pendiente de la necesidad, está pendiente de la necesidad. Y pues ahí nos está dando primeramente un ejemplo de estar vigilantes como ella. O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad material, física, espiritual? ¿Cómo puedo yo ayudar además de la intercesión? Entonces ella está al pendiente de la necesidad y pues también nosotros debemos de estar al pendiente. ¿Qué me está mostrando Dios para pedir? Fíjense, muchas veces el Señor nos permite conocer o saber, por decir algo, un ejemplo, de algún ministro, de alguno de sus sacerdotes que fallan. Pero si el Señor te lo está permitiendo conocer, no es para que lo critiques y mucho menos para divulgarlo, ¿no? Si Él te lo está permitiendo conocer, es para que intercedas, para que intercedamos. Entonces, aquí vemos el ejemplo de María, estar al pendiente de la necesidad y luego, paso 2, acudir a Jesús, acudir a Jesús. Y aquí nuestra madre adelanta los tiempos mesiánicos, porque todavía no empezaba la obra pública del Señor, pero ella ya sabía en su corazón, ella ya sabía. Entonces, hace que Jesús realice el primer milagro, ella adelanta los tiempos mesiánicos. Y cuando Jesús le dice, mujer, a ti y a mí, ¿qué? Es decir, pues todavía no ha llegado mi hora. Ella nada más se dirige a los sirvientes y les dice, hagan lo que él les diga. Es decir, con esa expresión, ella estaba segura que su hijo iba a atender su petición. Estaba segura. Y las palabras que le da a los sirvientes. María siempre
nos lleva hacia Jesús. Nunca está volteando hacia ella. Nunca está diciendo, véanme a mí, síganme a mí. No, siempre nos lleva a Jesús. Hagan, les dijo a ellos y te dice a ti y me dice a mí, hagan lo que Él les diga. Es por eso que también a nuestra madre se le conoce como la omnipotencia suplicante. Es decir, ella todo lo consigue, pero no por sus propios méritos, sino porque le pide a Jesús, ¿sí? Todo lo que ella le pide, como nos decía también hace rato Cyril en la cita de Betsabé, lo que le contesta Salomón a Betsabé, su madre, pídeme lo que quieras, madre, yo no te lo voy a negar. Esa palabra ahí Salomón está prefigurando a Cristo y a María, esa palabra. Así también el Señor le dice, es como si le dijera a María, a mamita María, madre, pídeme lo que quieras, no te lo voy a negar. Entonces la omnipotencia suplicante se le conoce también en la iglesia. Pero más adelante en los versículos también vemos el mayordomo que probó el vino, no había vino, luego lo probó y va con el novio en tono de reclamo y dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando están bebidos, pues sirven el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tú has guardado lo mejor hasta ahora. Y yo también hoy te quiero decir, hermano, si tú quieres que ya a partir de hoy el vino bueno de Dios obre en tu vida, que lo mejor de Dios obre en tu vida, vámonos 2 pasitos para atrás, haz lo que Él te diga, hagan lo que Él les diga, lo que María Santísima le dijo a los sirvientes. Entonces, haciendo lo que el Señor quiere, haciéndole caso a nuestra Madre Santísima, es como el Señor va a empezar a obrar grandemente o continuará obrando grandemente en tu vida y en mi vida. Y fíjense, también nos comentaba Cyril Young cómo a veces en los grupos vas viendo los carismas de los hermanos. Oye, este hermano tiene facilidad de palabra, pues está bien para maestro, está bien para predicar, eh, le gusta orar por los enfermos, pues lo vas encaminando, tiene buena voz, toca instrumentos, pues el ministerio de música, etcétera. Y normalmente, ¿qué pasa dices, oye, pues este hermanito, pues sí, huevo, ¿dónde coloca esta hermanita, este hermanito? Pues no. Ah, no, pues mándalo a intercesión. Así como si fuera el UR, como dicen, el último recurso. O sea, no, pues, ¿dónde lo pongo? Pues mándalo a intercesión. Pero realmente es un ministerio. Primero, todos estamos llamados a ser intercesores de alguna manera, ¿sí? Pero el hermano que además tiene el carisma de intercesión es un ministerio muy importante y muy hermoso. Fíjense, viendo la similitud del cuerpo de Cristo, si el predicador y el maestro son la boca, si el misionero son los pies, si el que ayuda son las manos del Señor, el intercesor es el corazón de Dios, porque Él se conforma, Él se configura con el corazón, no solamente para pedir, sino para hacerlo en el amor del Señor. Se conforma con el corazón del Señor. Entonces, el intercesor es el corazón. Y hay hermanos qué bárbaro, se ve que tienen el carisma, les pides, oh, hermano, pide por esto, dice, te pesca y no te suelta, están pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta que se consigue, hasta que se consigue la bendición de Dios. Lo vemos
Por ejemplo, nos da un ejemplo Génesis 32, del 25 al 31, con Jacob. Dice, dice la palabra de Dios, y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba, pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo, suéltame, que ha rayado el alba. Jacob respondió, no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Dijo el otro, ¿cuál es tu nombre, Jacob? En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y los has vencido. Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara y tengo la vida salva. Palabra de Dios. Entonces, aquí los padres de la iglesia, este pasaje lo está representando al intercesor que está toda la noche en esa lucha, pidiéndole al Señor, ¿sí? Hasta lograr la bendición. Aquí está representado. Entonces, el hermanito que tiene el carisma de la intercesión es el que te pesca y hasta que consigue la bendición. Vemos el ejemplo también de Abraham, ¿sí? Cómo en Génesis 18, cuando va bajando de la montaña, ve que el pueblo ha creado un becerro de oro. Y el Señor que le dijo, hazte a un lado, Abraham, que de ti voy a hacer una gran nación, déjame destruirlos. Y Abraham empezó a interceder por el pueblo. Señor, ¿qué van a decir? Dio todos los argumentos. Señor, ¿qué van a decir las naciones? ¿Que tú los sacaste de Egipto solo para matarlos? Sí, empezó a decirle al Señor y al final, no, perdón, ese era Moisés. Abraham, ahorita les doy otro ejemplo. Al final le dice, dígnate perdonar su pecado, pero si no, bórrame del libro que has escrito. Palabra de Dios, palabras fuertes. Dígnate, ¿quién de nosotros diría esas palabras? Dígnate cuando estás intercediendo por alguien y peor si es por un pecador. Es decir, tú sabes a alguien que ya sabes que tiene el castigo merecido como tú y como yo, pero fíjate lo que dijo. Dígnate perdonar su pecado, pero si no, bórrame del libro que has escrito. Es decir, bórrame del libro de la vida. Es decir, game over. Hasta aquí llego yo. Qué intercesión tan hermosa hizo Moisés. Ahora sí, Abraham, el ejemplo de Abraham. Bueno, Moisés fue en el Génesis 32. Abraham es en el Génesis 18. Es en ese regateo de Dios cuando ya nos decía Siri, Dios le revela su plan. Aquí vemos otra vez, dices, bueno, ahorita que Cyril nos decía, ¿acaso voy a ocultar mis planes a Abraham? Entonces Dios le revela su plan, eso es la intercesión profética. ¿Y qué hace Abraham? Empieza a interceder. Plan de Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y, y Abraham empieza con ese regateo, Señor, si las dos ciudades tienen 50, ya no una, las dos, tienen 50 justos, ¿los vas a destruir? No, no los destruiré, pero se dio cuenta como que, ay, no, no vaya a ser. Y Señor, ¿qué tal si 40? No, no los voy a destruir. 30, Señor, no, no, 20, no, no. Bueno, no te enojes conmigo, si tienen 10, no los voy a destruir. Pero tristemente, ni diez justos había en Sodoma y Gomorra, nada más había uno, y ese era su sobrino Lot,
por el cual el Señor mandó ángeles para sacarlo. Pero aquí vemos ese intercesor que está en ese pídele y pídele, regatéele al Señor hasta que consigue la bendición. Vemos también en Primera de Timoteo 2, del 1 al 3, repasando lo que nos comentaba Cyril Young. Dice, ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Palabra de Dios. Y recalcando, dice, ante todo, es decir, antes de hacer todo, primeramente interceder, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por todos, ¿sí? Ahorita, en este momento de nuestra historia, aquí en México, ¿qué tanto hemos orado por nuestras autoridades? Ahorita que ya llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y está, digamos, tomando iniciativas fuertes como los aranceles contra México y mandar a todos los migrantes. ¿Qué tanto estamos orando también? Es que fíjense, es muy importante orar por las autoridades porque muchos no conocen al Señor y con tu oración su mente y su corazón se protegen porque ellos son blancos muy especiales del maligno, es decir, le voy a meter una idea para hacer mal. ¿Verdad? Entonces son blancos ellos muy especiales, pero con tu oración de protección por ellos, es como ponerles un escudo en la mente y en el corazón para que el Señor los guarde de todo eso y al contrario, los conduzca al bien y por consiguiente nos conduzca a todos. Es por eso que, pues bueno, hay un viejo adagio que se dice, el pueblo tiene al gobernante, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Entonces, pues vamos pidiendo en serio para que el Señor vaya obrando en ellos y pues otra vez, vaya obrando para el bien del país, pero también pensando en la meta grande del Señor, es decir, que se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Muy bien. Ahora voy a compartirles Primera de Samuel 12:23. Si me permiten. Aquí nos decía Cyril Young cómo ve qué tan importante es para el intercesor estar intercediendo. Dice, por mi parte, lejos de mí pecar contra Yahvé, dejando de suplicar por ustedes y de enseñarles el camino bueno y recto. Palabra de Dios. Fíjense, lejos de mí pecar, dejando de suplicar por ustedes. O sea, aquí Samuel estaba considerando, y en este punto él le está pidiendo por el pueblo, está hablándole al pueblo, Samuel. Entonces, está considerando pecar, el no interceder y el no enseñar el camino bueno y recto. Bolas. Aquí también, o sea, estar todo lo que tú puedas, puede ser hasta un pecado de omisión el no interceder, es aquí lo que nos muestra esta palabra, puede ser, oye, yo puedo interceder y pues no lo hago, no tengo ganas, no, me gana la pereza. ¿Y qué dice Samuel? Lejos de mí pecar, dejando de suplicar por ustedes y de enseñar el camino bueno y recto. Entonces aquí esta palabra nos invita a ponernos las pilas. Y nos explicaba también Cyril Young de la intercesión profética.
Y veíamos que la intercesión profética es estar tan alineado con Dios que te muestra su plan. Tú puedes tener, te piden intercesión por alguien y empiezas a decir, Señor, ¿cómo quieres que pidamos? ¿Qué quieres que pidamos? Bueno, y el Señor te va revelando el plan. Son varios pasos, son 6 pasos. El tema de la intercesión profética es todo un tema, pero es importante que también vayamos caminando, como decía Cyril, en esta ola, ¿verdad? En estos nuevos tiempos. Es esta nueva forma de orar que el Señor está revelando a la iglesia y a la renovación en específico para pedir conforme a su corazón, porque el hacerlo como el Señor quiere es lo que le da fuerza a la intercesión. También nos compartió Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice, he buscado entre ellos alguno que construyera un muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera, y no he encontrado a nadie. Palabra de Dios. Aquí es como que el Señor si tuviera una queja contra nosotros. Dice, oye, he buscado a alguien que se quiera meter a construir ese muro, es decir, esa relación del pueblo con Dios, construir ese muro, eh, a reparar ese muro, a ponerse en la brecha para pedir y no he encontrado a nadie. Y hoy, ¿acaso serás tú? ¿Acaso seré yo, hermano? El Señor que te está invitando y me está invitando a que seas intercesor, a lo mejor no ministerialmente, si tienes el llamado, gloria a Dios, síguele y refuérzalo. Y si no es el llamado a ministerialmente, pues también a que intercedas, a que intercedamos, ¿verdad? He buscado entre alguno que construyera un muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí. Sí, el intercesor es ese puente entre Dios y los hombres que está. Bueno, el intercesor por excelencia es Jesús, pero hagan de cuenta que está Jesús en la brecha, pero nosotros nos ponemos a su lado. Él está grande y nosotros estamos ahí a su lado. Es como cuando va el papá con su hijo, ¿verdad? O sea, tú te pones porque ahí el grande es el Señor, Él es el que hace todo, ¿verdad? Pero tú te pones ahí también, eso es lo que el Señor quiere. Y vemos cómo es esta intercesión. Un ejemplo lo da Jesús nos lo da en San Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9. Un ejemplo de este tipo de intercesión en la parábola de la higuera estéril. Dice, les dijo esta parábola, un hombre tenía plantada una higuera en su viña, fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente? Dice, pero él le respondió, Señor, déjala por este año todavía. Mientras tanto, cavaré a su alrededor y echaré abono. Pero si da fruto en adelante, y si no da, la cortas. Palabra de Dios. Y ahí está el Señor intercediendo por ti, por mí. Realmente, ¿quién dice, yo estoy dando los frutos dignos? Pues nadie, ¿verdad? Está el Señor intercediendo y nos invita a interceder por todos. Es el que ruega, Señor, no la cortes. A lo mejor algunos dicen, sí, Señor, échatelos a todos, al cabo todos son pecadores y nos mordemos la lengua, ¿verdad? Todos somos pecadores. Pero es esa manera de interceder, Señor,
llevas 3 años, pero déjame hacer esto, déjame seguir pidiendo, déjame le ayudo, Señor. Y ya, pues si no da el fruto, pues bueno, haz que se haga lo que tú quieras, pero déjame hacer todo lo posible por amor a este pueblo, Señor. Entonces, ahí está el ejemplo de ponerse en la brecha. ¿Para qué? Para que lleguemos, como dice en Habacuc, profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Mi puesto de guardia ocuparé, arriba en la muralla me pondré, estaré alerta, como nuestra Madre Santísima en las bodas de Caná, alerta, para ver lo que me dice, lo que responde a mi querella, palabra de Dios. Entonces, ocupar el puesto, ministerial o no ministerial, lo que el Señor ponga en tu corazón, interceder, estar en tu puesto, estar alerta, ¿sí? ¿Qué le da confianza? ¿Qué le da confianza a nuestra oración de que dices, oye, es que yo sé que el Señor me está escuchando. Yo sé que mi oración será escuchada. Pues lo vemos en 1 de Juan 5:14, dice, esta es la confianza plena que tenemos en Él, que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Palabra de Dios. Si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es estar conformado tu corazón y mi corazón con el corazón de Jesús. Esa es la clave. Si está conformado tu corazón y mi corazón con el corazón de Jesús, con lo que Jesús quiere, como Él lo quiere, cuando Él lo quiere, con quien Él lo quiere y donde Él lo quiere, entonces lo que le pidas será escuchado, porque estás en sintonía con el querer de Dios y serás escuchado. Y nos mencionaba Cyril también, nos mencionaba sobre, sobre esta profecía de que Dios estaba suscitando los agentes secretos, ¿sí? Estos agentes secretos. Y vino a mi mente 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Si me permiten, se las voy a compartir. Dice la palabra del Señor. No, las armas de nuestro combate no son carnales. Antes bien, para la causa de Dios, son capaces de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios y reducimos a cautiverio todo entendimiento, sometiéndolo a Cristo. Palabra de Dios. Pareciera que la intercesión, pues, oye, pues nomás estás ahí pidiendo y no pasa nada, pero es lo que le da fuerza, es lo que le da fuerza a la acción de la iglesia, la intercesión, porque dice la palabra de Dios, en vano trabaja el albañil si el Señor no construye, en vano. El que hace la obra es el Señor. Y eso es lo que hace el intercesor. Le está pidiendo al Señor que construya su obra, que deshaga todo lo malo. Entonces, hermanitos, a usar estas armas del Señor para la mayor gloria de Dios. Que Dios te bendiga, hermano.